Así como los mineros necesitan trabajar y mover toneladas de material para extraer lo que buscan, en nuestro caso, como mineros de datos, pues nos toca trabajar con conjuntos de datos. La tabla es la estructura más común para organizar los datos. Seguramente ya has visto datos organizados de esta manera cuando utilizas hojas de cálculo o tablas en sistemas de bases de datos relacionales como MySQL. Vamos a echar un vistazo a uno de estos conjuntos de datos. Vamos al repositorio de conjuntos de datos o datasets de la Universidad de California en Irvine. El conjunto de datos con el que quiero trabajar es el de millas por galón. Si vamos al folder de datos, vemos que es un archivo de texto, el cual está organizado como una tabla. La manera en la que están separadas las columnas, si te fijas, es por medio de espacios en blanco y podemos ver que utiliza un símbolo de interrogación para indicar valores faltantes. La mayoría de estos archivos utilizan comas para separar las columnas. Muy seguido nos vamos a encontrar con este tipo de archivos de texto donde se presenta la información como columnas. Por ejemplo, voy a ver otro sitio muy popular para conjunto de datos y vamos a ver cómo también aquí la mayoría de los archivos son CSV o, si traducimos del inglés, valores separados por comas. ¿Por qué archivos de texto y no de Excel o tablas de bases de datos? Una buena razón es que el formato de texto es universal. Desde cualquier sistema operativo o lenguaje tenemos herramientas para leer y procesar texto. Otra razón de esto es porque la mayoría de los procesos de minería de datos se realizan fuera de los servidores, utilizando lenguajes de propósito general como Python o Java. En este video vamos a utilizar la biblioteca Pandas para leer desde archivos de texto y después trabajar con datos organizados como tablas. Pandas es una biblioteca de código abierto en Python, la cual se ha diseñado con el objetivo específico de brindarnos una estructura de tabla rápida y flexible para el análisis de datos. Según su documentación, Panda nos permite operar con distintos tipos de datos. Tablas con atributos heterogéneos, series de tiempo, ya sea ordenadas o no, matrices homogéneas o heterogéneas también. En esta sección nos enfocaremos en la estructura Data Frame, ya que nos interesa trabajar con datos organizados como tablas. Recordemos que los primeros pasos del proceso de KDD están dedicados a pasar los datos de su fuente original al formato requerido por los algoritmos de minería. El formato de entrada para la mayoría de los algoritmos es un arreglo de vectores de características, el cual podemos representar como una tabla. Para aprender a utilizar la estructura DataFrame, empezaremos por extraer un conjunto de datos desde su fuente, un archivo de texto. El archivo de datos que utilizaremos en este video es el de AutoMPG, disponible en el repositorio de Machine Learning de la UCI. El archivo es básicamente una tabla con columnas heterogéneas, es decir, con distintos tipos de datos, con valores categóricos, discretos y continuos. Vamos a ver la descripción del archivo. Este conjunto de datos se utilizó originalmente para hacer predicciones del consumo de gasolina o millas por galón, utilizando los siguientes atributos, por ejemplo, el número de cilindros, el desplazamiento, caballos de fuerza, peso en libras, aceleración, año de fabricación y también el país de origen. Un detalle de este archivo es que se incluyen valores desconocidos, representados aquí con un símbolo de interrogación. También observamos que los valores están separados por espacios de distintos tamaños, en lugar de utilizar una coma o algún otro carácter. Aunque podemos procesar este archivo bien fácil con Python, vamos a utilizar Pandas para hacer todo más fácil. Panda nos brinda herramientas para la extracción de datos de muchas fuentes con sus I/O Tools, donde se incluyen métodos de lectura para formatos de texto, binarios o SQL. En el caso de texto se incluyen lectores para formatos como el que tenemos, CSV o valores separados por comas, JSON y HTML. Vamos a leer el archivo utilizando el método readCSV. Asumiendo que ya se bajó el archivo y lo tenemos en nuestra computadora, la primera biblioteca que voy a importar es Matplotlib.
Recuerda que esta biblioteca nos sirve para graficar los datos. Como siguiente paso voy a importar la biblioteca DataFrame y finalmente NumPy para procesar matrices. Vamos a hacer nuestro primer intento de lectura utilizando el método read de pandas. Normalmente se utilizaría solamente un argumento donde especifico la ruta del archivo. Aquí, como tenemos que cambiar el separador, hay que incluir como segundo argumento sep y después la expresión regular que voy a utilizar. Bueno, ya una vez que se procesó el archivo, vamos a desplegar el DataFrame a ver qué tal. Hay un detalle aquí importante de estilo. Recordemos que los DataFrames son tablas, por lo que las columnas o atributos deben tener nombre de preferencia. Pero en nuestro caso, el encabezado de las columnas no tiene mucho sentido. El primer atributo se llama 18, luego 8, y esto como que no va. Lo que pasó es lo siguiente. Por default, el lector cree que el primer renglón del archivo es el encabezado. Pero también ya vimos que este archivo no tiene este tipo de renglón. Lo que voy a hacer es pasarle otro argumento donde yo le voy a decir que este archivo no tiene encabezados. Vamos a corregir esto y ejecutarlo de nuevo. En este caso, como no hemos especificado un nombre, vemos que los atributos tienen como nombre simplemente un índice. Fíjate que los renglones también tienen un nombre. De nuevo, en este caso son índices. Ok, vamos especificando los nombres de los atributos. Esto se hace agregando el parámetro names y enviando una lista con los nombres. Vamos a ver. Mucho mejor. Ahora vamos a ver qué tipo de dato infirió el método de lectura para cada una de las columnas. Esto lo hacemos mediante el atributo dTypes. Hay un problema con el atributo horsepower. Este debería de ser tipo flotante de 64. Lo que pasó es que al leer el carácter, ¿te acuerdas de signo de interrogación? El método de lectura no sabe qué tipo de dato inferir. Lo bueno es que nosotros podemos configurar también cómo queremos que se resuelvan estos casos. El argumento que vamos a utilizar es not available values. Podemos indicar ya sea una lista con varios valores que pudieran ser no disponibles o en este caso solamente es un símbolo y es lo que vamos a pasar, solamente el símbolo de interrogación. Ok, lo ejecutamos y vamos a ver nuevamente los tipos de datos. Mucho mejor, los atributos y sus tipos ya están bien. Una vez leído correctamente el DataFrame, podemos utilizar el método describe para generar un resumen estadístico descriptivo que incluye la tendencia central, dispersión y la distribución del conjunto de datos. Claro, en este caso se excluyen datos categóricos y valores no disponibles. Ya que hablamos de los datos categóricos, vamos a especificar el nombre de cada categoría. En este caso solamente se tienen los valores 1, 2 y 3. Yo quisiera ver, por ejemplo, de dónde son. En este caso yo sé que son de USA, Japan y Germany. Voy a hacer una gráfica de pastel para ver más o menos cómo está distribuida la producción de autos. Ok, voy a indicar esto. Ok, aquí debemos de cerrar la ventana para que se muestre otra gráfica. Ahora voy a graficar tres variables para ver si podemos ver algo interesante. En este caso voy a graficar el peso, las millas por galón y los caballos de fuerza. En este caso estoy utilizando con el argumento CMap o Color Map un tipo de mapa de colores. Se pueden utilizar otras opciones como vemos en la documentación en Color Maps. Como hemos visto, una vez que tenemos nuestros datos en la estructura DataFrame, podemos hacer cosas muy interesantes con ellos muy fácilmente. En este video vimos un ejemplo sencillo de cómo leer los datos de un archivo para crear un DataFrame. En el siguiente video ahora vamos a ver cómo construir a los DataFrames directamente con objetos de Python. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir leer nuestros objetos desde otras fuentes, ya sea páginas web o bases de datos o de donde sea. Voy a seguir subiendo videos de Python, minería de datos, pandas, matplotlib, numpy, etc. Por favor, si se te hizo útil, suscríbete.